vamos a conversar con Carlos Tenicela, experto en protocolo, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Tenicela. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. A disposición tuya. Bien, vayamos paso por paso, ¿no? Porque inicia muy temprano. De hecho, nosotros estaremos aquí desde las 5 de la mañana de transmisión a nivel nacional. Y está esta misa solemne y el Te Deum, que está además separada, ¿no? Solemos confundirle, mencionarlo como si fuera un acto solo. Pero lo distintivo, digamos, en esta situación, o lo que marca la diferencia, es que el día de mañana estaremos viendo a dos presidentes. El que se va y el que inicia su periodo. ¿Quién va a la misa solemne, señor Tenicela? A la misa solemne asiste el presidente Sagasti. Lo que hay que tener en cuenta es que la transmisión de mando se da en el Congreso de la República. Llamemos, cuando el presidente de la República entrega la banda presidencial al presidente del Congreso, después de dar su mensaje reglamentario. La Constitución establece que el presidente en funciones deba ir al Congreso a dar un mensaje de balance anual y posterior a ello entrega la banda, con lo cual culmina su mandato. Entonces, el presidente Sagasti todavía está en funciones a la hora de la misa solemne y Te Deum, y es él el que deba asistir a esta misa y no el presidente Castillo, porque todavía no está en funciones. Sin embargo, algunos presidentes, mejor dicho, expresidentes de la República, al término de su mandato no han dado ese mensaje de despedida, por decirlo de alguna manera. Parece que Francisco Sagasti, en todo caso, sí tiene intención de hacerlo, pero mientras que no ocurra finalmente, no sabemos si finalmente tomará la decisión. Sí, en este caso lo que tenemos es que solamente dos expresidentes no han cumplido con el mensaje anual de transmisión de mando. Ha sido el presidente Alan García y el presidente Ollanta. Se especulaba que en realidad ellos decidieron no ir por la poca popularidad que tenían y podían tener algún episodio bochornoso en el Congreso, como pifias o algunos aspectos que les imposibilitaban ir. Pero lo que hay que entender es que esto está establecido en la Constitución y pide que se haga un balance anual de la gestión del Ejecutivo, y es el presidente Sagasti el llamado a hacer llamemos, mensaje al Congreso, pero que está además establecido que sea de forma personal y por escrito, y además este mensaje que cuente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Correcto. Ahora, en este caso no hay, a ver, en el mensaje de la Nación que dará el presidente Pedro Castillo tendrá que ser un mensaje, digamos, sin ninguna aprobación de ningún consejo. Esa es la diferencia también con quien toma el mando. Es correcto, o sea, la misma Constitución establece que el primer mensaje que da el presidente que asume no cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros, obviamente porque es posible que, como está sucediendo ahora, no se tenga el Consejo de Ministros que se va a juramentar el mismo 28 en la tarde, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces, recuérdanos por favor, se ha dado, digamos, un cambio de mando con la mesa directiva encabezada por la presidencia de una mujer? Tenemos, en realidad son varios, pero podemos establecer, por ejemplo, la última, que es de Luz Salgado, que fue en la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski. Así que no es poco usual. Ya hemos tenido varios precedentes en el que la mujer ha tomado la conducción del legislativo y es quien va a tomar juramento, en este caso, al presidente Pedro Castillo. Correcto. Bueno, ¿eso puede tomar cuánto tiempo, más o menos, y a qué hora estaremos escuchando? Porque entiendo que los protocolos son muy estrictos, ya, por ejemplo, al presidente Pedro Castillo. Lo que vamos a ver después de la misa Te Deum, que aproximadamente está a 9 de la mañana, vamos a ver que el presidente Sagasti se va a dirigir de nuevo a Palacio de Gobierno para después hacer su desplazamiento al Congreso de la República, que debería ser 10:30, 11 de la mañana aproximadamente, y hacer el mensaje que le corresponde, más la entrega de la banda presidencial. En ese momento, el presidente Sagasti se quita la banda presidencial, la entrega a la presidenta del Congreso, quien asume simbólicamente de manera interina la presidencia de la República, y es ella que se impone la banda presidencial. O sea, se quita la medalla de congresista, se pone la banda presidencial, y es ella que, por esta idea de que no exista un vacío de poder, ejerce hipotéticamente o representativamente, perdón, la presidencia de la República. Lo que hay que recordar es que la banda presidencial también ha cambiado. Este año lleva el escudo
nacional. Este cambio ha sido establecido por el proyecto Símbolos Patrios, quienes han gestionado este trámite en la Presidencia de la República y con una aprobación del Ministerio de Defensa para que cumpla la banda presidencial con llevar el escudo legal, se podría decir el escudo nacional, después de 70 años de ser no ajustada a ley. Lo que vamos a ver posteriormente a ello es que el presidente Castillo va a salir de Palacio Torre Tagle. En Palacio Torre Tagle, lo que se da previamente con el presidente electo, se da una ceremonia de condecoración al presidente Castillo. Él va a asumir ser el gran maestre de dos órdenes, la Orden del Sol del Perú y la Orden de Servicios Distinguidos. A él lo van a condecorar, lo van a ungir como el gran maestre de estas dos órdenes, porque es el presidente quien después, a través de haber asumido ser el gran maestre de estas dos órdenes, quien puede otorgar las condecoraciones Orden al Sol del Perú o Servicios Distinguidos a diferentes ciudadanos o personalidades. Si no se hace esto, él no podría hacer la entrega. Entonces, después de recibir estas condecoraciones en el Palacio de Torre Tagle, él va a desplazarse hacia el hemiciclo, hacia la sede del Poder Legislativo. Sí. Y ahí lo que habría que ver es cómo se va a desplazar. ¿Lo hará en carro cerrado? ¿Lo realizará a pie? ¿O lo va a realizar en caballo? Lo que tenemos en cuenta, cualquiera de estas opciones, es que ninguna está impedida o ninguna está prohibida. El desplazamiento del presidente no tiene una reglamentación, así que nosotros vimos que el presidente Castillo se desplazó en caballo a hacer la votación en Cajamarca, sí. Y no debe sorprendernos el ver al presidente Castillo desplazarse en caballo al Congreso. La forma, la modalidad de traslado es abierta en todo caso a la elección del presidente de la República. Sí, es correcto. Lo que sí vamos a ver es que lo van a acompañar un contingente policial. Lo que podemos ver es también alguna guardia de alguna fuerza armada o alguna institución, quizás una unidad histórica, pero que no es la guardia del presidente de la República, porque como él todavía es un ciudadano, es el presidente electo, cuando él se traslada del Palacio Torre Tagle a Palacio Legislativo, no puede ostentar ningún símbolo de jefe de Estado, o sea, la insignia de jefe supremo, no puede ostentar las escoltas oficiales, así que una vez que él juramente, cuando salga, pues vamos a ver ya la escolta del presidente, que es el Domingo Mariscal Nieto, que lo conocemos por los dragones, y podemos ver en realidad ya toda la parte visual, un poco de la tradición. Sí. Ahora, yo le consulto en todo caso quiénes pueden o no pueden acompañarlo. Y le pregunto porque aunque hay un protocolo estricto, algunas veces se aplican particularidades más allá de lo que manda la norma, porque además sé que esos protocolos se basan en legislación. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que si bien la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado de Cancillería es quien coordina todas las actividades que se desarrollan, la juramentación es organizada por el Congreso, es otro poder del Estado. Entonces, esta parte es una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, quien decide un poco la dinámica y la forma de la organización de la juramentación es, en este caso, el Congreso. Ahora, quienes asisten al Congreso, básicamente para el tema de la familia presidencial hay un balcón, sí. Hay una tribuna especial destinada para ellos. Dependerá del propio presidente indicar cuántas personas de su familia van a asistir a esta juramentación, pero ellos se van a ubicar en este balcón en el hemiciclo. Ahora, los presidentes que justamente estamos viendo la llegada del rey de España y los presidentes de las naciones que van a participar, ellos tienen un protocolo que podríamos darlo como un detalle, ¿no? La precedencia para los presidentes o los jefes de Estado o monarcas se da por una confirmación, o sea, se ubica primero
aquel presidente o aquel monarca que haya confirmado primero. O sea, no va a ser en orden alfabético, sino según cómo haya llegado la confirmación. El presidente que confirmó primero se ubicará en la primera precedencia en el hemiciclo, ¿no? En el caso del expresidente Evo Morales, por ejemplo, ¿qué posición le correspondería a él? En este caso, cuando terminen los presidentes, todos los presidentes o los monarcas, que en este caso sería el rey de España, se van a ubicar los vicepresidentes y después vienen los cancilleres. Yo debo entender como expresidente de la República, como está viniendo el presidente de Bolivia, ya no le correspondería una ubicación como jefe de delegación, sino le va a corresponder una ubicación al terminar los jefes de delegación. Me imagino que debería ser una segunda o tercera fila, dependiendo de cómo se planee en el hemiciclo la ubicación o la precedencia. Ahora, también lo siguiente, además puede hasta sonar curioso, pero parte del protocolo exige también una vestimenta formal, de forma rigurosa. Pero hemos visto ya también que en el momento de juramentar los congresistas, una de las parlamentarias, llamada Chabelita, como se le conoce también, fue con el uniforme de trabajo. En este caso, pueden tomarse también, digamos, esta atribución, los parlamentarios elegir no usar vestimenta formal, en el caso del presidente electo, usar, por ejemplo, el sombrero con el que se le suele ver. Lo que tenemos que entender es que los códigos de vestimenta cambian a lo largo del tiempo. Si nosotros nos retrocedemos un poco en el tiempo hacia la primera juramentación del presidente Belaúnde Terry, él juramentó con frac estricto, o sea, la ropa de gala más formal que existe de manera general. Entonces, a partir de 1980, recién se utiliza el terno, que nosotros lo conocemos, de manera constante. Ahora, en el protocolo existe un respeto a la cultura, y lo que hay que entender que en Chota la vestimenta formal no necesariamente es un terno. Nosotros lo que podemos ver es que el presidente Castillo está vestido de manera formal como asisten los chotanos a una boda, a una ceremonia. Y ese es una vestimenta, si pudiéramos llamarla regional o formal, para su cultura local. Y esta vestimenta, si bien no se condice con lo que nosotros estamos acostumbrados, que es el terno, no significa que no sea una vestimenta formal. El uniforme de trabajo, de limpieza, por ejemplo, ese también corresponde, digamos, ya estamos hablando de un lugar donde se usa el terno, por ejemplo, como usted ha mencionado. En ese caso, ¿qué es lo que debería aplicarse? Lo que pasa es que no existe una norma específica que nos diga existe un código de vestimenta y esto es lo que se tiene que usar. Lo que nosotros tenemos en el tema de protocolo es los usos y las costumbres. Quiere decir que nosotros debemos respetar los usos y costumbres que están aceptados. Ahora, el hecho de que haya ido con una vestimenta de trabajadora de limpieza, que es una ropa de trabajo, sí podría ser cuestionable por la parte de los usos y costumbres, debe ser un asunto simbólico. No va a haber, como lo han indicado funcionarios del Congreso, un impedimento de decir no ingrese. O sea, no es que por el código de vestimenta se va a impedir el ingreso. Quiere decir que existe un respeto sobre la cultura y algunas manifestaciones que nosotros podamos tener justamente en este tipo de actividades. Bien, ahora, hay algunas particularidades adicionales al momento de que el presidente de la República ingresa al Palacio Legislativo. En principio, ¿quiénes integrarían esta comisión de recibo? Y también aquello que no pueden hacer los legisladores. Entiendo que no pueden, por ejemplo, tomar la palabra, no pueden interrumpir tampoco el discurso del presidente. Y esto es por la solemnidad del acto de la toma de mando también y el mensaje de la nación. Sí, lo que tenemos que entender es que esta es una sesión solemne y esta sesión solemne utiliza ciertos protocolos. Lo que vamos a ver primero es que cuando el presidente Sagasti ingrese al hemiciclo o al patio de honor del Poder Legislativo, vamos a ver que se le va a rendir honores. Pero
Cuando ingrese el presidente Sagasti, electo todavía, no se le va a poder rendir honores porque todavía no es presidente. Él va a ingresar y ahí, en esta sesión solemne, los congresistas no pueden hacer uso de la palabra. O sea, no hay un micrófono abierto para ellos, solamente es una sesión simbólica, si queremos llamarlo como tal, porque es una sesión solemne que tiene como punto central en este momento la juramentación del presidente. Entonces, los códigos de comportamiento y el programa sí van a ser estrictos a nivel de su participación. Entendido. ¿Y irán los 130 parlamentarios? Eso no hay, digamos, no sé, ha variado en torno a la pandemia y por lo que pueda hacer el día de mañana, porque ya finalmente los días anteriores han estado reuniéndose todos los parlamentarios. Claro, en este caso lo que se establece por protocolo COVID es que el tiempo de la ceremonia se reduzca para que no se tenga una exposición constante de este grupo de personas que van a estar en el hemiciclo. Lo que vamos a ver es que el aforo de los participantes se va a reducir de los invitados. Tenemos 130 congresistas y posiblemente tengamos un promedio de 70 personas, no más de 200 personas en todo el hemiciclo, para establecer justamente esta protección o medidas de seguridad sobre el COVID. Ahora, me comentaba sobre el sombrero del presidente Castillo. No tenemos nosotros tampoco un código de vestimenta, como te decía, sobre el uso o no uso del sombrero. Vemos a expresidentes como el presidente Fernando Belaúnde Terry, al usar un frac, utilizaba una chistera, que es un gorro, este sombrero de mago que lo conocemos, pero estos sombreros, tanto los militares como en un traje de elegancia, se utilizan en espacios abiertos. Lo que nosotros podemos decir quizás es que el presidente Castillo se deba retirar el sombrero al ingresar al Congreso y desarrollar la ceremonia sin él. Pero si es que el presidente ingresa con el sombrero, no se lo van a impedir, no va a tener ningún impedimento sobre tal, pero sí hay que ser bastante respetuosos al momento de entonar el himno nacional. Si se entona el himno nacional al momento que está el presidente Castillo, él debería retirarse el sombrero como respeto hacia el himno nacional, porque dejárselo sería una falta de respeto, incluso podría ser pasible a un delito penal de ofensa a los símbolos patrios que está reconocido en el Código Penal. Usted nos hace precisiones respecto al protocolo que muchos, podemos desconocer, incluso no captar a profundidad las razones, pero que existen y seguramente se las estarán recomendando al presidente de la República, por ejemplo, para no caer en algunos perjuicios como los que usted nos precisa, de incluso un delito que llama evidentemente la atención. Ahora, también lo que sabemos es la posibilidad, o ya se está confirmando, mejor dicho, que se confirma, mejor dicho, el cambio de la parada militar. Irá el presidente a Ayacucho, hará una juramentación simbólica allí. Todos estos cambios, entiendo, no son la primera vez que podrían ocurrir, pero digamos, ¿cuántos saltan al protocolo, señor Tenicela? Lo que nosotros tenemos establecido por la Constitución es que el presidente juramenta el 28 de julio del año de la elección y juramenta ante el Congreso. Eso quiere decir que solamente el Congreso de la República puede decidir dónde sesionar. Si el presidente del Congreso dice sesionamos en Ayacucho, pues el presidente de la República tendría que sesionar en Ayacucho y juramentar en Ayacucho, pero como sucede y como va a suceder, va a ser en la sede del Poder Legislativo aquí en Lima. Sí. Ahora, la parada militar es organizada por el Ministerio de Defensa y su fecha ha sido movida en varias oportunidades y sucede también. Lo que entendemos y lo que sabemos es que se va a desarrollar el día 30 y va a ser una ceremonia cerrada, simbólica, quizás en el cuartel general del Ejército, y esta ceremonia principalmente no va a tener mucha asistencia, pero va a ser una parada y desfile militar, no el cívico o festivo como lo hemos visto en años anteriores. Y este cambio de fecha está permitido por las normas o en este caso por la Constitución. Y claramente la juramentación del 29 en Ayacucho está exenta de los protocolos de los que hemos estado conversando hace unos instantes por tener más un carácter simbólico.
Sí, tenemos un precedente con el caso del presidente Toledo, que él juramentó de manera simbólica en Machu Picchu. Esto está fuera de lo que podríamos denominar nosotros los actos y ceremonias oficiales. Quiere decir que esta sería una ceremonia fuera del marco oficial, sería una ceremonia, como se dice, simbólica, que es más, no estaría regulada como tal, y podrían darse demasiadas licencias que se pueden ajustar inclusive a lo que el propio presidente pueda solicitar. Ahora, en las actividades que nosotros vemos después de 28 de julio, como la juramentación de ministros de Estado, como el saludo al presidente de la República, que entendemos como besamano, tampoco existen una disposición de dónde se desarrollen. Es posible que se desarrollen en el Congreso, en Palacio de Gobierno, y se desarrollen en otra localidad o en otra establecimiento. Recordemos que en el caso de la juramentación del primer ministro de Cultura se hizo en la sede del Ministerio de Cultura, y en el caso de la juramentación de la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social se hizo la juramentación en Cusco. Entonces no nos debe sorprender que posiblemente la juramentación de los ministros de Estado sea en Palacio de Gobierno, pueda ser en otro espacio en Lima, o pueda trasladarse a provincia. Entonces eso va a depender mucho de la decisión que tome el presidente Castillo para realizar esta ceremonia en Palacio de Gobierno, como es tradicional, y también el recibir la ceremonia o este saludo de todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, más las altas autoridades de la nación. Este saludo nosotros lo conocemos como el besamano de manera informal. Este saludo también puede desarrollarse en la sede del Palacio de Gobierno, o puede trasladarse a otro espacio, sobre todo por medidas de seguridad o medidas de COVID, que pueda desarrollarse en otra ubicación o en otra sede. Interesante aquello, porque también queríamos consultar sobre, evidentemente, el juramento que se tomará a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros en principio. ¿Hasta cuándo tiene tiempo el presidente de la República para poder presentarlos y hacer esta juramentación? No está establecido la fecha o el plazo, pero lo que hay que tener en cuenta es que el presidente de la República, todas las funciones o todo lo que la Constitución le da como deberes o competencias no recaen sobre él, sino recaen sobre el Consejo de Ministros. Exacto. Y sus ministros de Estado. Sí. Entonces no va a poder establecer ninguna disposición como decreto supremo, sí, mientras él no establezca o juramente a su gabinete ministerial encabezados por el Premier o el presidente del Consejo de Ministros. Así que esto, por lo menos en lo que ya he escuchado, se va a desarrollar el 28 de julio en la tarde. Por ello mismo le preguntaba por la urgencia y la necesidad de, para poder tener efectos cada una de las gestiones que le corresponde hacer en medio de lo que estamos viviendo, tenga ya elegido al presidente del Consejo de Ministros y a cada uno de los miembros del gabinete. Ahora, todos los días hemos estado poniendo la atención también respecto de la familia presidencial y de su esposa, la señora Lilia Paredes. ¿Cuál es la posición en cada una de estas ceremonias que se están programando y que tienen un protocolo riguroso? Entiendo que no puede estar ella todo el tiempo acompañándole, porque ya desde que él asume las funciones ya son los protocolos mucho más estrictos. Lo que vamos a ver es principalmente que la primera dama va a tener alguna función de acompañar al presidente de la República. Lo que habríamos visto, si es que la pareja presidencial habría asistido a la misa solemne, habríamos visto a ellos sentados, sí, en la Catedral de Lima, sentados ambos, porque hay una invitación a ellos dos como la pareja o la familia presidencial. Ahora, en las demás actividades, que son la juramentación en el Congreso, es ella, la primera dama, que lo va a acompañar en la tribuna oficial, y también en la parada militar. Vamos a ver que ella va a acompañarlo preferentemente en una tribuna al costado de la tribuna oficial. Pero lo que vamos a ver posiblemente es que en los desplazamientos a estas actividades posiblemente
él esté acompañado de su esposa, de la primera dama. Eso quiere decir que en la asistencia al momento en el que caminen hacia el Congreso, puede ser que esté acompañado de su esposa, al retirarse también, pero de manera formal, en el ejercicio, en el desarrollo de las actividades, la primera dama tiene una ubicación que no es precisamente a su costado, porque el protocolo establece que la primera dama tenga un lugar preferencial, tenga un lugar destacado, pero fuera de la tribuna oficial o fuera de la mesa principal. Muy bien, gracias por su tiempo y por la paciencia para cada uno de los detalles de la ceremonia que será el día de mañana. Muchas gracias, señor Carlos Cenicela. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, como lo decíamos, lo que crece también es la